Entonces este tema es muy importante porque nos va a dar mucha fortaleza. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a hablar de una doctrina fundamental que nosotros predicamos y seguiremos predicando mientras estemos con fuerzas para seguir adelante, y es la doctrina de la resurrección. Aleluya. Capítulo 15, verso 1. Yo siento aquí la gloria de Dios en esta noche. Capítulo 15, verso 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Oremos. Los hermanos que están allí conectados a la distancia, les voy a pedir el favor que oremos en esta noche para que la palabra de Dios corra y se glorifique de una manera extraordinaria. Todos unidos levantemos un clamor al Señor en esta noche. Soberano Dios, si tú estás confirmando esta noche tu palabra, es porque va a ser algo glorioso esta noche. Yo siento aquí la gloria de Dios en esta hora. Yo te pido la unción, mi Rey, y también te pido la aprobación. No solo quiero unción, también quiero aprobación, gracia, humildad, sabiduría, entendimiento. No quiero predicar emocionalismos, no quiero predicar neopentecostalismos. No, yo quiero predicar tu palabra. Tu palabra tiene el poder suficiente para mover las fibras, para tocar las fibras de nuestros corazones. Yo te pido que me respaldes en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. La resurrección de los muertos. Dígame quién no se aflige cuando se le muere un ser querido. Han muerto personas en estos días en mi bello país Colombia, hermanos de nuestra iglesia, pastores, esposas de pastores, creyentes, hombres y mujeres que uno jamás imaginó tenerlos que ver partir tan ligero. Y dígame quién no se pone triste, por valiente que sea, por guapo que sea, por fuerte que se crea. Dígame quién no se pone triste al ver que un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino parte, muere. Porque esa palabra hay que decirla. La Biblia dice los muertos en Cristo, porque la gente, los seres humanos morimos. No diga que está muerto, y si la Biblia lo dice, pues hay que decir que está muerto, porque se murió. Y eso duele. Ayer recibíamos la noticia de la esposa de nuestro hermano Carlos, allí en Montenegro, amigos de toda la vida. La hermana muy joven todavía, partió, murió. La esposa de nuestro pastor y amigo Gerardo Zuleta partió también, murió. La mamá de la hermana Claudia allí en Montenegro murió. Aquí en Bucaramanga, nuestro pastor de aquí de nuestro distrito, nuestro hermano Flores, murió. Nuestro hermano Ciro Calderón, nuestro veedor nacional de la IPUC, murió. Muchos pastores,
muchos creyentes, muchas personas en Colombia y en el mundo a diario mueren. Y quizás en cualquier momento alguno de nosotros vamos a morir también. Mi esposa dice que cuando yo le hablo de este tema, ella no quiere hablar mucho de esto, porque ella dice: yo no quiero imaginarme una mesa donde yo me tenga que sentar con mis hijos y mi esposo no esté. Pero yo también digo lo mismo, no quiero imaginarme una mesa donde esté yo con mis hijos y mi esposa no esté. Eso es normal porque somos seres humanos y no queremos que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi pastor, mi amigo, mi vecino se muera. Pero esa es una realidad que, queramos o no, la debemos aceptar. Queramos o no, va a suceder. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prestarle atención y cuidado? ¿Qué es a lo que en realidad debemos prestarle la importancia que merece? ¿Qué es? Lo que dice la palabra del Señor, lo que enseña la palabra del Señor. Aquí en este importante escenario, el apóstol Pablo está refutando. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia allí en Corinto, porque había una seria situación. ¿Y sabe cuál es esa seria situación? Que en cualquier lugar donde suceda hay que enfrentarla con toda la contundencia, y es no creer en esta doctrina fundamental como es la doctrina de la resurrección. Amén. Esa doctrina es fundamental, y el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 15, verso 1 de la primera carta a los Corintios, él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La traducción lenguaje actual, el mismo verso 1 del capítulo 15, dice de la siguiente manera: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Y dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. El verso 2 en la traducción lenguaje actual dice: si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Esta buena noticia, que es el evangelio, contiene unas doctrinas fundamentales, y entre esta buena noticia que es el evangelio, una de estas doctrinas fundamentales es la doctrina de la resurrección. Y yo no quiero oír a un creyente diciendo que el que se muere en Cristo se muere sin esperanza, porque nosotros no creímos en vano, nosotros creímos de corazón, y cuando uno cree de verdad, entonces lo que cree, eso será hecho, porque así lo creyó. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A ver, uno que crea que Cristo murió por nuestros pecados, diga amén en esta noche, allí desde donde usted está en su casa. Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Alguna vez un hombre allí le dijo a Jesús: mire Jesús, ¿por qué no me habla? ¿Por qué
qué no me presta atención? ¿Por qué no habla conmigo? ¿No ve que si usted me habla yo tengo poder para salvarlo de que lo maten esos soldados, de que lo maten allí colgado en un madero? Y Jesucristo le dijo: mire, señor, escuche lo que le voy a decir y párese fino. Nada de lo que usted haga contra mí no lo puede hacer si no le es dado de arriba, porque Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, gústele o no le guste al diablo, pero Cristo murió por ti y murió por mí. A ver, uno que sienta que Cristo murió por ti en esta noche, diga amén a la palabra del Señor. Oiga, ¿y sabe qué dice el verso 3 en la traducción lenguaje actual? Dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Y dice el verso 4 en la versión Reina Valera: y que fue sepultado. Cristo fue sepultado, y también que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El verso 4 dice en la traducción lenguaje actual, dice: fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó, porque se había separado. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo en ese momento de la crucifixión, cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque se separó de allí una gloria que nadie la puede matar. Si no se separa de allí la gloria de Dios de este cuerpo, entonces allí no hubieran podido matar a Cristo, pero Él se separó y por eso el cuerpo murió, y por eso Él dice: Padre, ¿por qué? Pero luego vuelve y se incorpora y resucita al tercer día. ¿Cuántos creen en esta noche que aquí adoramos a un Cristo vivo? Yo no quiero adorar Cristos muertos, porque Jesús no está muerto, Él está vivo. A ver, uno que lo crea en esta noche, diga amén. Yo siento una gloria aquí impresionante en esta noche. Verso 5 dice: y se apareció a Cefas, y después se apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Esa palabra duermen o mueren tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con que ya su cuerpo dejó de respirar. El verso 5 dice en la traducción lenguaje actual, dice: primero se le apareció a Pedro, después a los 12 apóstoles, luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. ¿Sí vio? Y el verso 7 dice algo glorioso: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y en la traducción lenguaje actual, en el verso 7 dice: más tarde se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Oiga, el apóstol Pablo está diciendo algo glorioso ahí. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad para aparecerse a quien Él quiera, porque Pablo, aunque no estaba en el momento en el escenario, pero después se le apareció a él. Acuérdese que lo cacheteó por meterse con el pueblo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién te crees? Y Pablo dice: pues Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿O quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, más bien póngase fino, porque lo voy a usar. Yo no sé cuántos los que quieren que Dios, que esté resucitado, los use. Yo no sé cuántos quieren que esté resucitado, los ponga a trabajar en su obra, en su causa en esta noche. Mire lo que dice el verso 10: pero por la gracia de Dios
Soy lo que soy. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí nadie se puede creer el dueño de la iglesia. Los pastores somos mortales, los diáconos son mortales, los predicadores somos mortales, los músicos somos mortales. Aquí todos tenemos que morir en algún momento, pero le quiero presentar al inmortal, al único y sabio Dios, al Rey de los siglos, al que vive en esta noche, aunque estuvo muerto en su humanidad, pero hoy vive por los siglos de los siglos y se mueve cuando se predica esta palabra. Yo no sé si usted la siente, pero yo siento una gloria impresionante en esta noche aquí. Y dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí está hablando de otra doctrina, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, ese amor de Dios, esa misericordia. Antes he trabajado, dice Pablo, más que todos, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto de este importante escenario? Pues el apóstol Pablo lo viene relatando y dice de la siguiente manera en la traducción lenguaje actual: sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié no desprecié el poder especial que me dio, y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. A ver cuántos creemos en esa buena noticia, cuántos nos gozamos en esa buena noticia, en esa noticia que es el evangelio y que contiene doctrinas como la resurrección. Yo no sé si usted lo siente allá en su casa, en su hogar, en su familia, ya moviéndose en este mismo momento. Hay poder de Dios hasta para ponerte a hablar en otras lenguas, hasta para que recibas poder de lo alto. Y entonces Pablo le da contexto a este importante escenario. ¿Qué fue lo que creímos? ¿Cuál es nuestra doctrina? Para que permanezcamos en ella. Y dice el verso 11, el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Ahí refuta Pablo, ahí Pablo le cuestiona a una doctrina que no cree en la resurrección de Jesucristo. Y hoy en día también hay gente que se burla de nosotros. Hoy en día también hay gente que nos tienen como los pobres miserables que no tenemos esperanza y que predicamos algo que no vemos, algo que no sentimos. Eso es mentira. Nosotros hemos visto la gloria de Dios, nosotros hemos sentido la gloria de Dios en nuestra vida, obrando, cambiando, haciendo maravillas. Ay, hermano, y entonces si son evangélicos y si tienen fe, ¿por qué se murió? Es que aquí no es si se muere o no se muere, aquí es si cree o no cree. Y nosotros hemos creído, y si yo me llego a morir creyendo, pues puedo decir lo que Pablo dijo con toda seguridad. Yo no sé si hay alguien que lo crea en esta noche. Para mí el vivir no es una vergüenza, para mí el morir no es una vergüenza, para mí el vivir es Cristo y el morir no es una pérdida, es una ganancia. Hermano, la hermana se murió, es una ganancia. El pastor se murió, es una ganancia. Fulano se murió creyendo, es una ganancia, porque el que muere en Cristo es una ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Escúchelo, amigo, escúchelo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Es verdad que nos duele, es verdad que nos dolemos, es verdad que sentimos tristeza, pero mire lo que dice Pablo en la traducción lenguaje actual. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Había una creencia allí en Corinto que no creían en la resurrección de Jesucristo. Oiga, una iglesia que no crea en la resurrección de Jesucristo no es una iglesia que predica una sana doctrina. La gente hay que predicarle la verdad. La gente necesita oír esta gran verdad. Y dice Pablo, porque si no, verso 13 del capítulo 1 de Primera de Corintios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en la traducción lenguaje actual, en el verso 13 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Cristo está en la tumba, pero yo no lo puedo decir así. No. Cierto, hermano Jorge, hermana Marcela, nosotros no podemos decir eso. No. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. ¿Sabe por qué? Porque lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Allá en el Quindío, allá en Armenia, allá en Cali, allá en Bucaramanga, allá en San Andrés, Santander, donde quiera que lo invoquemos, lo sentimos, porque Jesús no está muerto, Él está vivo. Alabanzas a Jesús. Entonces dice Pablo en el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Hermanos, si Cristo no resucitó, hermana Marcela, apague esa transmisión y vámonos de aquí. Cierre y vámonos. Si Cristo no resucitó, pastores, se cerraron los salones. Eso quiere decir que se acabó la alegría de los evangélicos. Vámonos para no sé para dónde, pero no hay nada que hacer. Si Cristo no resucitó, no hagamos nada, porque cerraron los salones y esto se acabó. Quiero decirles algo en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia en San Andrés, donde más ha crecido, es en el tiempo de pandemia. Esta pandemia nos está abriendo caminos, hermano. Esta pandemia, bueno, el que está abriendo caminos es el Señor, pero por medio de esta pandemia hemos llegado a cantidades de personas que antes ni los distinguíamos y ahora se conectan al culto, vienen al culto presencial. Ya algunos se han bautizado, otros están en proceso de bautismo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está muerto. El salón está cerrado, pero el cielo está abierto. Y si yo me arrodillo, si tú te arrodillas, Él se deja sentir allí donde tú estás. Pero esta iglesia vive porque tiene a un Dios vivo. Por eso vivimos y no estamos muertos, ni le tenemos miedo a la muerte. Es verdad que da tristeza, da angustia, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dígame si lo cree. Por eso Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Escúchelo bien. O sea que estamos creyendo ahí como de mentiritas. Estamos perdiendo la fe. Estamos haciendo las cosas pero no tienen sentido. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, esto no tiene ningún sentido. Pero ¿qué dice la traducción lenguaje actual? Y si Cristo no resucitó, en el verso 14 de Primera de Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo si no resucitó. Pero como Él resucitó, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve allá en su casa. Él le hace sentir su gloria. Yo siento su gloria, yo siento su espíritu moverse aquí en esta noche, y yo creo que allá me pueden también decir, estamos sintiendo algo especial, y es el Cristo vivo
vivo, aleluya, alabanzas a Jesús. Oiga, perdóneme lo que voy a decir, pero hay algo muy importante que viene aquí en camino. Ojalá no se desconecte, porque esto está pero buenísimo. Oiga, Dios está hablando en forma especial. Dice el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, los que andamos predicando que Cristo resucitó cuando no resucitó. Entonces somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Pero si en verdad los muertos no resucitan, o sea, Pablo está diciendo, si esto no fuera verdad, no valdría la pena predicar. Si esto no fuera verdad, no valdría la pena anunciar. Si esto no fuera verdad, no valdría la pena hacer cultos virtuales, presenciales, y en la época salir por las montañas a predicar como Pablo lo hacía. Pero como esto es verdad, como sentimos al resucitado, perdóneme si hay amigos conectados, con todo el respeto, pero mi Señor no está en un ataúd de vidrio, no. Mi Señor no está colgado en un madero. Estuvo colgado en un madero, estuvo en una tumba, pero hoy vive por los siglos de los siglos. Alguien iba buscando por allí a Jesús una mañana, y unos ángeles se aparecieron y le dijeron: ¿a quién buscáis? Y ellas contestaron: a Jesús Nazareno. Y los ángeles respondieron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ese es el Cristo que yo predico, el que ha resucitado. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios en esta noche. Póngale cuidado, ya voy a terminar. Ya voy a terminar aquí este escenario. El verso 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el verso 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Yo le pregunto a los que están conectados: ¿ustedes sienten que están todavía muertos en delitos y pecados? ¿O ustedes sienten que están vivos, perdonados, cambiados, transformados, limpiados, libres, felices, con esperanza? A ver, uno que tenga esperanza, diga amén, diga amén. Ponga allí un corazoncito o un amén. Uno que tiene esperanza, uno que está feliz en este evangelio, diga aleluya, yo estoy feliz. Cristo me cambió, Cristo me transformó, me hice bautizar y me convirtió en una nueva criatura. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual en el mismo verso 16 y 17. Mire lo que dice: si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y aquí viene algo, con todo el respeto que todos los oyentes se merecen, pero es necesario que lo escuchen. Una vez estaba yo lavando el carro en una vereda donde mi familia, en la Siria, allá en Montenegro, Quindío, entre Montenegro y Circasia, y llegaron unas personas y me dijeron, ¿sabe qué me dijeron esas personas? Me citaron Corintios 15, 19. ¿Y sabe qué me dijeron? Me dijeron: no espere en Cristo, porque el que espera en Cristo es digno de pesar. Y yo le dije: a ver, abarájemela un poquito más despacio. Hábleme en español, porque ese idioma no lo entiendo. Y me dijo: sí, señor, mire, vea, le voy a leer la Biblia. Y me sacó el celular. Yo creo que no es pecado tener la Biblia en el celular. Ha sido muy útil. Para mí lo ha sido. Pero yo no dejo de cargar esta belleza de 66 cartuchos. Tiene 66 cartuchos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que nunca se le acaban los cartuchos. Aleluya.
Yo predico y ella se recarga porque tiene poder suficiente. Y predico y ella vuelve y se recarga porque esta palabra es recargada de arriba del cielo. No necesita fibra óptica, no necesita internet. Esta palabra es poderosa. Oiga, y cargo esta de 66 cartuchos. Escúchelo bien. Y le saco esta belleza de Biblia y le dije, me lo va a leer desde el verso 12. Y me dijo, no, crea simplemente a lo que le estoy diciendo y ya. Y yo le dije, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que yo soy oveja. ¿Y qué pasa? Que las ovejas no comemos cualquier cosa. Las ovejas comemos solo el pasto fresco que nos da el pastor de los pastores. ¿Cómo así? Le dije, léamelo desde el verso 12. Y empezó a leerlo desde el verso 12, que es lo que vengo predicando. Y ese hombre se dio cuenta que Pablo lo que viene es refutando. Pablo lo que viene es cuestionando a una doctrina que no cree en la resurrección, mas no está diciendo que Cristo no resucitó. Y dice el verso 19, Pablo, cerrando allí, termina diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se lo voy a leer más claro. Primera de Corintios 15, 19 en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. En otras palabras, nosotros no solo creemos en Cristo aquí, nosotros creemos en Cristo allá. Yo creo que Él vive aquí, pero también creo que allá Él no me va a dejar solo, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver cuántos creen esta palabra en esta noche. Nosotros tenemos esperanza. Es verdad que nos estamos desgastando, es verdad que nos vamos a morir, pero también es verdad que un día oiremos la voz del amado. Por eso dice la Biblia, un día no muy lejano, oiga, un día no muy lejano, aparecerá el Señor allá en las nubes, y con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver cuántos tienen esta gloriosa esperanza esta noche. Por eso, hermano, seamos ovejas, no nos comamos cualquier. Por ahí, ¿sabe? Las cabritas comen hasta piedras, las cabritas comen hasta zapatos y ropa, las cabritas se suben a los copos de los palos y se comen lo que se atraviese. Las ovejas no, las ovejas comen palabra pura, las ovejas comen palabra viva, las ovejas comen la verdad. Y le dije, léame el verso 20, y me dijo, no, dejemos así, créame a lo que le estoy diciendo. Le dije, léame el verso 20, y ¿sabe qué dice el verso 20? Mas ahora Cristo, dice Pablo, ha resucitado. En otras palabras, yo le dije a ese hombre, es que Pablo no viene hablando de que hay que pesar los que no crean en Cristo. Pablo está diciendo es que los que creen que Cristo solamente es para esta vida física están dignos de lástima, pero los que creen que Cristo es para la vida eterna, estamos vivos. Y por eso dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Que digan amén en esta noche. Y por eso dice Pablo en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oiga, las primicias de los que durmieron es hecho, es decir, el primer muerto que resucitó se llama Jesucristo, que murió pero resucitó, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos, porque así como en Adán todos murieron, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, también en Cristo todos tenemos vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y ya para terminar, mire lo que dice la traducción lenguaje actual en el mismo verso 20. Dice, sin embargo Cristo resucitó.
A ver, uno que lo crea, diga allá en su casa, amén. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Así como por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. A ver cuántos volvieron a vivir, cuántos renacieron por la palabra, cuántos resucitaron en nueva criatura. Hermana Rosita, hermano Javier, hermanos que están conectados, hermana Matilde, todos los hermanos de San Andrés y de otros lugares estaban muertos en delitos y pecados, pero Cristo les dio vida. Y no solo aquí, no, aún más allá. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nunca deje que alguien le diga que no hay resurrección de muertos, porque si eso fuera así, Cristo no resucitó y se quedó en la tumba. No, mi Cristo no está en la tumba. Él vive, Él vive, Él vive. Alguien que lo crea, Él vive.